En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Gilberto Ríos Munguía, comunicador, asesor en comunicaciones y también una persona que ha estado allí también como director del Fondo Social de la Vivienda. Bienvenido a nuestro espacio hoy en la tarde. Buenas tardes, muy agradecido por la invitación y a sus órdenes con las preguntas. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por estar con nosotros. ¿Cómo analizan desde el gobierno de Honduras este lenguaje o estas advertencias que se hace contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, frente al tema de la migración hondureña? ¿Cómo lo digieren ustedes, señor Ríos? Bueno, primero como un asunto de preocupación, porque recordemos que estamos cercanos a recibir 10.000 millones de dólares anuales en remesa, lo que significa el primer importe del país, digamos, el primer renglón de la economía nacional es la migración, es lo que se envían en remesa al país. Lo mismo pasa en algunos países de la región. Y la amenaza del presidente Trump de deportar masivamente a compatriotas, pues pone en incertidumbre una gran cantidad de familias hondureñas y, por supuesto, la economía nacional. Entonces, hemos estado evaluando desde presidencial que la única forma de comunicarse con un empresario que está habituado precisamente a la oferta y a la contraoferta es recordándole que también en Honduras tiene bases militares. Esta historia de las bases militares de Estados Unidos pues es casi común en todo el mundo, ¿no? Hay más de 800 bases militares norteamericanas en todo el planeta. No obstante, a nosotros nos parece que eso debe ser motivo de discusión porque no es correcto que estemos cuidando los intereses norteamericanos en territorio nacional o permitiendo que tengan bases militares cuando ellos no tienen ningún nivel de reciprocidad, ni tampoco de pago de alquiler o de estadía de sus tropas en territorio nacional como lo hacen en otros países. No obstante, y quiero recalcar esto, la intención del gobierno es mantener un diálogo y las mejores relaciones como se han mantenido a pesar de las políticas exteriores del presidente Biden, que no han sido pues las más amigables como pudimos esperar del gobierno norteamericano en la región. Sí, señor Ríos, hablemos de la base militar estadounidense en Honduras. ¿Cómo funciona en el país? Muy bien, en 1980-82 la política norteamericana para la región, y esto incluye Colombia, México por supuesto, pero para la región centroamericana fue muy similar. Fue de contrainsurgencia principalmente y también de supuesto combate contra las drogas. Digo porque la insurgencia la acabaron, pero las drogas no. Entonces, en esa relación, pues nosotros teníamos una base militar que es la pista aérea más grande fuera de Estados Unidos, que es la base militar de Palmerola, que queda en el centro del país, en el departamento de Comayagua, hoy también Aeropuerto Internacional de Honduras, y pues desde ahí se sacaban ataques militares contra la revolución nicaragüense, contra el FMLN en El Salvador y en su momento también contra las fuerzas insurreccionales en Guatemala. Entonces nuestro país fue como una plataforma continental, como un portaaviones continental de la política norteamericana de agresión para los movimientos insurgentes en la zona, pero también para amenazar al Caribe, donde teníamos pues geográficamente más cercano a Cuba, nosotros como Honduras. Recordemos que Honduras es un país geomilitarmente importante porque tiene 3 fronteras terrestres con Guatemala, El Salvador y Nicaragua y 9 fronteras marítimas, donde incluye Colombia, por ejemplo, o algunas islas del Caribe como Cuba, ¿no? Entonces, claro, esta base militar en realidad nunca fue utilizada, o salvo digamos, en ocasiones realmente excepcionales, para recibir ayuda humanitaria, digamos, en caso de huracanes. Eso pasó muy pocas veces en 45 años, 43 años que tiene de existir esta base militar. Y lo otro fue instalada para tener pues un centro de operaciones de la política exterior norteamericana, obviamente. Y ahí fue llevado también el presidente Zelaya, cuando fue secuestrado de su casa, pasó primero la revista, digamos, por ¿cómo se llama? El aeropuerto de Palmerola antes de ser trasladado hacia Costa Rica el 28 de junio del año 2009. Entonces, los recuerdos que tiene no solo Honduras de esa plataforma militar, sino o sea, como país me refiero en términos de su dignidad, sino las propias comunidades que están en torno a la base militar son muy negativas. Me refiero a abusos de la oficialidad militar, que no se puede juzgar en el país por los convenios con los que está puesta la base ahí, y también de que ahí fueron los primeros casos de SIDA en el país en el año 81-82 también. O sea, la base militar norteamericana también sirvió
para que se propagara esta enfermedad venérea que comenzó a tener más auge pues en los años 80. Así que los recuerdos que tiene la población hondureña de la base militar no son gratos, ¿verdad? Y tampoco han tenido, digamos, un impacto importante en el desarrollo de nuestro país. Básicamente no contribuyen en nada con nuestra economía. Señor Ríos, los detractores del gobierno dicen que cerrar esa base militar sería entregar la seguridad nacional a intereses oscuros. ¿Qué tiene para decir usted? Bueno, la principal amenaza internacional que nosotros tenemos no viene de nuestros vecinos de frontera, viene en todo caso del crimen organizado. Y si para el crimen organizado está puesta la base ahí, pues sus resultados son nulos. Si no es que incluso se ha contribuido incluso con el narcotráfico. Y esto podría parecer una aseveración muy arriesgada, pero ustedes recordarán lo que pasó con el narcotráfico precisamente en países como Vietnam, como Camboya y como Laos, después de la invasión militar norteamericana, donde el narcotráfico aumentó. Lo mismo pasó en Afganistán. Bueno, y por qué no decirlo, también aumentó significativamente con las 11 bases militares que habían en Colombia, ¿no? Entonces, y con el famoso Plan Colombia, que es, digamos, el antecedente más importante en toda la región del supuesto combate del narcotráfico con el apoyo norteamericano. Así que no sé cuáles son esos otros enemigos que nosotros tenemos, pero aquí se habla mucho de parte de la oposición de que se van a instalar bases rusas y chinas. Y yo pienso que hay como una sobreideologización del tema de soberanía y defensa nacional, porque no creo que haya ninguna intención de China, ni tampoco nuestra, esto sí lo aclaro, por parte del gobierno hondureño, de tener bases militares extranjeras o representar otros intereses que no sean los de nuestro país en territorio nacional. Sí, señor Ríos, ¿cómo esperan desde el gobierno de Honduras esta recta final en la presidencia de Xiomara Castro? Bueno, recuerde que la presidencia de nuestros países son bien cortas, ¿verdad? Apenas de 4 años. La verdad es que nosotros veníamos de 12 años, 7 meses de narcodictadura. Encontramos un Estado completamente saqueado, comprometido con más de 20 mil millones de dólares en deuda pública. Básicamente el 51 o el 48, oscilando entre el 51 y el 48% del presupuesto del Estado es para pagar deuda. El resto simplemente no ajusta para pagar gasto corriente y hay que seguir endeudándose. Lo que hemos hecho es disminuir el ritmo de endeudamiento, pero además recurrir a otras agencias internacionales, y al devolver la posibilidad de que el gobierno tenga el manejo de la caja única, porque era un gobierno privatizado, básicamente era un Estado privatizado que se administraba a través de la banca privada y de una figura llamada fideicomisos. Entonces, haber recuperado esto a la caja única del gobierno, del Estado, nos permite a nosotros tener una ejecución social actualmente arriba de los 4 mil millones de dólares de pura inversión en gasto social, en inversión social, pues. Y la verdad es que eso demuestra que cuando un Estado se muestra soberano, es posible para él invertir en su desarrollo. Y creo que este año va a ser precisamente de eso, de una gran inversión social y demostrar cómo el modelo neoliberal desplazado por esta nueva forma de gobierno puede hacer importantes casos en la población. Y además tenemos una condición en la oposición política de nuestro país que tiene candidatos tan pobres y tan débiles que es muy seguro que el gobierno se reelija para las elecciones de noviembre, ¿verdad? No tenemos oposición en este momento y no creo que se pueda construir tampoco en 11 meses que quedan al mandato de la presidenta Xiomara y las elecciones. Bueno, quiero agradecer el tiempo de don Gilberto Ríos Munguía, es comunicador, asesor en comunicaciones en la presidencia de Honduras y director del Fondo Social de la Vivienda. Gracias por estos minutos y por darnos su punto de vista, su análisis. Igualmente, a sus órdenes, ya saben.